Apéndice 1. El propósito de Dios en la historia de la redención. En el capítulo 1 dije que el propósito final de Dios en todo lo que hace es preservar y revelar su gloria. Deduje de esto que es lo que ocupa el primer lugar en sus propios sentimientos. Valora su propia gloria y se deleita en ella sobre todas las cosas. Este apéndice presenta la evidencia bíblica de esta afirmación. Es un breve repaso de los momentos principales de la historia de la redención viendo por qué Dios hace lo que hace. En primer lugar, un comentario acerca de la terminología. El término, gloria de Dios, en la Biblia generalmente hace referencia al esplendor visible o a la belleza moral de los múltiples atributos de Dios. Es un intento de reflejar con palabras algo que las palabras no pueden contener, como es Dios en su magnificencia y excelencia no reveladas. Otro término que puede significar en gran parte lo mismo es, el nombre de Dios. Cuando la Escritura habla de hacer algo, en el nombre de Dios, significa prácticamente lo mismo que hacerlo, para su gloria. El nombre de Dios no es solo su etiqueta, sino una referencia a su carácter. El término, gloria, se limita a ser más explícito que el carácter de Dios es en verdad magnífico y excelente. Esto está implícito en el término, nombre, cuando se refiere a Dios. Lo que sigue es un repaso general de algunos de los momentos principales de la historia de la redención donde la Escritura deja claro el propósito de Dios. Nuestro fin es descubrir el plan unificador de Dios en todo lo que hace. Antiguo Testamento. Creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1, 26 y 27. La historia bíblica de la creación llega a su clímax con la creación del hombre, varón y hembra, a imagen de Dios. Debemos fijarnos en 4 cosas en cuanto a este acto culminante. 1. El hombre es creado como la última de todas las obras de Dios y, por tanto, como su criatura superior. 2. Solo del hombre se dice que lleva la imagen de Dios. 3. Solo ahora que el hombre está en escena con la imagen de Dios describe el escritor la obra de la creación como algo bueno en gran manera, versículo 1:31. 4. Al hombre se le otorga autoridad y se le ordena señorear y llenar la tierra, versículo 1:28. ¿Cuál es aquí el propósito del hombre? Según el texto, la creación existe para él. Pero, puesto que Dios hizo al hombre a su imagen, la autoridad del hombre sobre el mundo y el llenar el mundo son manifestaciones, una imagen continua, de Dios. El propósito de Dios, por tanto, es que el hombre actúe de tal forma que refleje continuamente a Dios, quien tiene la autoridad última. Al hombre se le otorga la elevada posición de ser portador de esa imagen no para que se vuelva arrogante y autónomo, como trató de hacer en la caída, sino para que pueda reflejar la gloria de su Hacedor cuya imagen lleva. El propósito de Dios en la creación, por tanto, era llenar la tierra con su propia gloria. Esto queda claro, por ejemplo, en Números 14:21, donde el Señor dice, mi gloria llena toda la tierra, así como en Isaías 43:7, donde el Señor se refiere a su pueblo como aquellos que para gloria mía los he creado. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el basalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, Génesis 11:1-4. Lo principal de esta historia es mostrar cómo pensaba y aún piensa el hombre caído. Como contraste, también muestra el propósito de Dios para el hombre. La frase clave es, hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, versículo 11:4. El instinto de conservación del hombre caído busca su plenitud no en la confianza en Dios, exaltando de ese modo su nombre, sino empleando su propio ingenio humano y haciéndose de ese modo un nombre para él. Esto era contrario al propósito de Dios para el hombre, y por eso Dios frustró su esfuerzo, y lo ha estado frustrando en mayor o menor grado desde entonces. El propósito de Dios era que se le concediera el mérito de la grandeza del hombre y que el hombre dependiera de él. Esto será aún más evidente cuando veamos lo que hizo Dios después en la historia de la redención. El llamamiento de Abraham. Pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, Génesis 12:1 y 2.
En este importante momento de cambio decisivo en la relación de Dios con los seres humanos, llama a Abraham y comienza su relación con el pueblo de Israel. Existe un claro contraste entre lo que Dios dice aquí y lo que había sucedido en la Torre de Babel. Dios dice que Él engrandecerá el nombre de Abraham, lo que contrasta claramente con Génesis 11:4, donde el hombre quería hacerse su propio nombre. La diferencia clave es la siguiente: cuando el hombre se dedica a engrandecer su propio nombre, se atribuye el mérito de sus logros y no le da la gloria a Dios. Pero cuando Dios se compromete a engrandecer a una persona, la única respuesta adecuada es la confianza y la gratitud por parte del hombre, que le devuelve toda la gloria a Dios, a quien pertenece. Abraham demuestra que es muy diferente de los constructores de la Torre de Babel, porque, como vemos en Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios. En Romanos 4:20 y 21, el apóstol Pablo nos muestra el vínculo entre la fe de Abraham y la gloria de Dios. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así, en contraste con los constructores de la Torre de Babel, los hijos de Abraham fueron escogidos por Dios para ser un pueblo que confiara en él y le diera la gloria. Esto es lo que Dios dice en Isaías 49:3, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El Éxodo. Después del periodo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que se relata en el resto del libro de Génesis, el pueblo de Israel pasó varios cientos de años extendiéndose en la tierra de Egipto, y allí se convirtieron en esclavos. Clamaron a Dios pidiendo misericordia. En respuesta, Dios se comprometió a liberarles por mano de Moisés y a llevarlos después a través del desierto a la tierra prometida de Canaán. El propósito de Dios en esta liberación de Egipto se relata en varios lugares además de en Éxodo. Por ejemplo, en Ezequiel y en los Salmos, así ha dicho Yahvé el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Yahvé vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahvé vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto, Ezequiel 25:9. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, Salmo 106:6-8. Está claro que la liberación de Egipto no se debe a la dignidad de los israelitas, sino a la del nombre de Dios. Actuó por amor de su nombre. Esto también lo deja claro en la historia del Éxodo mismo que se relata en Éxodo 14, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Éxodo 14:4-18. El propósito de Dios es actuar de tal forma que las personas confiesen su gloria y reconozcan que Él es el único Señor del universo. Por tanto, el gran acontecimiento del Éxodo, que fue un paradigma de todos los actos salvadores de Dios, debería haber dejado claro a todas las generaciones que el propósito de Dios con Israel era glorificarse a sí mismo y crear un pueblo que confíe en Él y se deleite en su gloria. La entrega de la ley. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña y le entregó los 10 mandamientos y las otras ordenanzas para la nueva vida comunitaria. A la cabeza de esta ley está Éxodo 23:5, no tendrás dioses delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando Dios dice que no podemos tener otros dioses delante de Él y que es un Dios celoso, quiere decir que su principal propósito al dar la ley es que convengamos con Él en que nuestro deber es honrarle solo a Él. Acababa de mostrar su gloria, su gracia y su poder en el Éxodo. Ahora, sencillamente, ordena en la ley una respuesta adecuada por parte de su pueblo, que le amemos y guardemos sus mandamientos.
Amar a Dios no significa hacer frente a sus necesidades, sino más bien deleitarse en Él y ser cautivados por su poder y gracia gloriosos, y valorarle por encima de todas las demás cosas de la tierra. Todo el resto de los mandamientos son la clase de cosas que haremos desde el fondo de nuestro corazón si nuestros corazones se deleitan verdaderamente en Él y descansan en la gloria de la gracia de Dios. El viaje por el desierto. Dios tenía buenas razones para destruir a su pueblo en el desierto a causa de sus repetidas quejas, su incredulidad y su idolatría. Pero, una vez más, el Señor retiene su mano y los trata con gracia por amor a su nombre, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Ezequiel 20, 21 y 22. Véase también versículos 13 y 14. Lo que motiva a Dios a preservar a su pueblo en el desierto es lo mismo que surge en la oración de Moisés por el pueblo que aparece en Deuteronomio 9, 27 al 29 cuando Dios estaba a punto de destruir al pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Véase también Números 14, 13 al 16 y Éxodo 32, 11 al 14. Moisés apela a la promesa de Dios a los patriarcas y argumenta que Dios con toda seguridad no quiere que se burlen de su nombre, lo que ciertamente sucedería si Israel perecía en el desierto. Los egipcios dirían que Dios no había podido llevarlos a Canaán. Al permitir a Moisés que orara de esta manera, Dios deja claro que su decisión de frenar su ira contra Israel es por amor a su nombre. La conquista de Canaán. El libro de Josué relata cómo Dios proporcionó al pueblo de Israel victoria sobre las naciones en la tierra de Canaán. Al final del libro encontramos una clave de por qué Dios hizo esto por su pueblo, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Yahvé, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Yahvé. Josué 24, 12 al 14. Las palabras ahora, pues, temed a Yahvé son una consecuencia de reconocer la gracia de Dios al darle a Israel la tierra. La lógica muestra que el propósito de Dios al darles la tierra de Canaán era que le temieran y le honraran solo a Él. En otras palabras, al darle a Israel la tierra de Canaán, el propósito de Dios fue crear un pueblo que reconociera su gloria y se deleitara en ella sobre todas las cosas. Este propósito se confirma en la oración de David que se recoge en 2 de Samuel 7:23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. El comienzo de la monarquía. Después de un periodo de jueces, recogido en el libro de dicho nombre, Israel pidió un rey. Aun cuando el motivo de pedir un rey era malo, Israel quería ser como las demás naciones, no obstante Dios no destruyó a su pueblo. Su motivación en este acto de gracia y misericordia se nos muestra en 1 de Samuel 12, 19 al 23. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahvé tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Yahvé, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Yahvé no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Yahvé ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Yahvé cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí, la preservación del pueblo, a pesar de su pecado al comienzo de la monarquía, se debe al propósito de Dios de preservar y manifestar la honra de su nombre. Esta es su meta suprema. Otra forma en que Dios muestra misericordia durante la monarquía fue traer a ella a un hombre según su corazón, a un rey cuya meta fuera la misma que la de Dios. Podemos ver esto en cómo oró David. En el Salmo 25:11 dice, por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás también mi pecado, que es grande.
Y en su salmo más famoso, David expresa que la motivación de Dios para dirigir a su pueblo es la gloria de su nombre, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El templo de Dios. Los libros de Primero y Segundo de Reyes relatan la historia de Israel desde el hijo de David, Salomón, hasta la cautividad babilónica. Fue un periodo de alrededor de 400 años que concluyó en el 587 a.C. En Primero de Reyes 8 leemos la oración de Salomón de consagración del edificio del templo, la cual incluye estas palabras: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Primero de Reyes 8:41 al 45. Esta oración muestra que el propósito de edificar el templo, de acuerdo con el propio propósito de Dios, mi nombre estará allí, versículo 29, era que el nombre de Dios fuera exaltado y que todas las naciones conocieran y temieran a Dios. La liberación en tiempos de los reyes. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en los reinos del norte y del sur. Un ejemplo de la continua gracia de Dios durante este tiempo y su continuo propósito de ser glorificado y conservar la honra de su nombre se evidencia en la forma en que intervino cuando Ezequías era rey de Judá a finales de los años 700 a.C. Los asirios, dirigidos por Sennacherib, subieron contra el pueblo de Judá. Así que Ezequías oró al Señor de la liberación. El profeta Isaías trajo la respuesta de Dios, que aparece en Segundo de Reyes 19:34, porque yo ampararé esa ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Vuelve a decir lo mismo en Segundo de Reyes 26, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo, y por amor a David mi siervo. El exilio y la restauración prometida. Finalmente, alrededor del 587 a.C., Jerusalén cayó en manos de la invasora Babilonia, el reino del norte ya estaba en el exilio, a donde había sido conducido por los asirios en el 722 a.C. El pueblo de Judá fue deportado a Babilonia. Parece como si Dios hubiera dado por concluida su relación con su pueblo Israel. Pero, si así hubiera sido, ¿qué hubiera pasado con su santo nombre, del que había sido tan celoso durante siglos? Pronto descubrimos que Dios no ha terminado con su pueblo, sino que volverá a tener misericordia. Y una vez más, como aclara Isaías, los propósitos de Dios son los mismos de siempre: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías 48:9 al 11. De forma similar, Ezequiel, quien profetizó durante el exilio babilónico, nos habla de la restauración misericordiosa de Dios y de por qué la llevará a cabo. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahvé el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, dice Yahvé el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. No lo hago por vosotros, dice Yahvé el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Ezequiel 36, 22, 23 y 32. La salvación nunca nos da base para presumir de nuestra dignidad ante Dios. Es una ocasión para rebajarnos a nosotros mismos y gozarnos en la gloriosa gracia de Dios actuando a nuestro favor, una gracia que nunca depende de nuestras características, sino que fluye de la preocupación sobrecogedora de Dios porque su pueblo magnifique su propia gloria. Los profetas post-exílicos. Zacarías, Ageo y Malaquías profetizaron posteriormente acerca del retorno de Israel del exilio, dando lugar a los últimos escritos del período del Antiguo Testamento. Cada uno de ellos refleja la convicción de que la meta de Dios después del exilio sigue siendo su propia gloria. Zacarías profetizó en cuanto a la reedificación de Jerusalén: para gloria estaré en medio de ella, Zacarías 2:5. Ageo habló de lo mismo: reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, Ageo 1:8. Malaquías criticó a los malos sacerdotes del nuevo templo: no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, Malaquías 2:2. Nuevo Testamento.
Al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo, nos trasladamos de la era de la promesa a la era de su cumplimiento. El Mesías esperado había venido en Jesucristo. Pero el propósito supremo de Dios no cambió, solo algunas de las circunstancias en cuanto a cómo lo estaba llevando a cabo. La vida y el ministerio de Jesús. Hay dos textos del Evangelio de Juan que muestran que la vida y el ministerio de Jesús estaban destinados a glorificar a su Padre en el cielo. En Juan 17:4, Jesús oró al final de su vida diciendo, «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Y en Juan 7:18, en referencia a su propio ministerio, dijo Jesús, «El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia». Por tanto, podemos decir con seguridad que la pasión de Jesús y su mayor propósito en la tierra era glorificar a su Padre del cielo haciendo su voluntad. Juan 4:34. La muerte de Jesús. En Juan 12:27 y 28, Jesús consideró la posibilidad de eludir la hora de su muerte, pero rechazó esa alternativa sabiendo que, precisamente a través de la muerte, terminaría su misión de glorificar al Padre. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. El propósito de la muerte de Jesús era glorificar al Padre. Que estuviera dispuesto como Hijo de Dios a sufrir la pérdida de tanta gloria propia para reparar los daños causados a la gloria de Dios por medio de nuestro pecado muestra lo infinitamente valiosa que es la gloria de Dios. Es cierto que la muerte de Cristo también muestra el amor de Dios hacia nosotros. Pero no somos el centro. Dios expuso a su Hijo en la cruz para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Romanos 3:25. En otras palabras, perdonando el pecado en el Antiguo Testamento y tolerando a muchos pecadores, Dios había dado la impresión de que su honra y su gloria no eran de valor infinito. Ahora, para vindicar la honra de su nombre y el valor de su gloria, exigió la muerte de su propio Hijo. Así que Cristo sufrió y murió por la gloria de su Padre. Esto demuestra la justicia de Dios. Apéndice 1. El propósito de Dios en la historia de la redención. En el capítulo 1 dije que el propósito final de Dios en todo lo que hace es preservar y revelar su gloria. Deduje de esto que es lo que ocupa el primer lugar en sus propios sentimientos. Valora su propia gloria y se deleita en ella sobre todas las cosas. Este apéndice presenta la evidencia bíblica de esta afirmación. Es un breve repaso de los momentos principales de la historia de la redención viendo por qué Dios hace lo que hace. En primer lugar, un comentario acerca de la terminología. El término, gloria de Dios, en la Biblia generalmente hace referencia al esplendor visible o a la belleza moral de los múltiples atributos de Dios. Es un intento de reflejar con palabras algo que las palabras no pueden contener, como es Dios en su magnificencia y excelencia no reveladas. Otro término que puede significar en gran parte lo mismo es, el nombre de Dios. Cuando la Escritura habla de hacer algo, en el nombre de Dios, significa prácticamente lo mismo que hacerlo, para su gloria. El nombre de Dios no es solo su etiqueta, sino una referencia a su carácter. El término, gloria, se limita a ser más explícito que el carácter de Dios es en verdad magnífico y excelente. Esto está implícito en el término, nombre, cuando se refiere a Dios. Lo que sigue es un repaso general de algunos de los momentos principales de la historia de la redención donde la Escritura deja claro el propósito de Dios. Nuestro fin es descubrir el plan unificador de Dios en todo lo que hace. Antiguo Testamento. Creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26 y 27. La historia bíblica de la creación llega a su clímax con la creación del hombre, varón y hembra, a imagen de Dios. Debemos fijarnos en 4 cosas en cuanto a este acto culminante. 1. El hombre es creado como la última de todas las obras de Dios y, por tanto, como su criatura superior. 2. Solo del hombre se dice que lleva la imagen de Dios. 3. Solo ahora que el hombre está en escena con la imagen de Dios describe el escritor la obra de la creación como algo bueno en gran manera. Versículo 1:31. 4. Al hombre se le otorga autoridad y se le ordena señorear y llenar la tierra. Versículo 1:28. ¿Cuál es aquí el propósito del hombre? Según el texto, la creación existe para él. Pero, puesto que Dios hizo al hombre a su imagen,